Bienvenida de regreso al podcast con Laila. Si es la primera vez que nos escuchas, yo soy tu host, Laila. Y en este podcast hablamos todo sobre caminar con Dios, cómo es esta vida cristiana, how does it look like to serve the Lord, de aceptar a Dios en tu corazón, disciplinas espirituales, cómo leer la Biblia, cómo seguir creciendo nuestra vida espiritual y todas estas cosas. Así que si tú estás comenzando, ya llevas caminando, necesitas una comunidad de mujeres que esté ahí contigo, para que no te sientas sola, para que te acompañen, bienvenida a este espacio que hemos creado exactamente para eso mismo, para caminar juntas, para seguir aprendiendo, más importante, acercándonos a Dios. Así que bienvenida. En los episodios anteriores hemos estado hablando bastante, adentrándonos en este tema del abandono, cómo reconocer un abandono, cómo sanarlo, por qué antes de entrar en esto tenemos que arreglar nuestra relación con Dios, establecerla, fortalecerla, reconciliarla, porque en base a esta relación, que es la más importante, es que entonces surgen todas las demás y cómo ella nos lleva a sanar un abandono. Así que si no has escuchado esos episodios, ve y escúchalos, que sé que serán de gran bendición. En el episodio de hoy, que al momento de yo grabar este episodio no tengo nombre, voy a compartir algo que Dios me dio hace un tiempo, pero que siento en mi corazón que debe ser parte de esta cierre y que es el tema perfecto para cerrar esta serie del abandono, y es cómo creer eso que Dios dice de ti. Cómo yo sé que Dios me creó, cómo yo sé que eso es cierto, para qué Dios me creó, cómo tú estás tan segura de que eso fue lo que Dios hizo, cómo pasó esto. Todas esas cosas las vamos a contestar hoy aquí con esta palabra que Dios me ha dado. Así que espero que sea de bendición, que te edifique en tu vida, pero más importante, que fortalezcan yo no sé hablar, más importante, que fortalezcan tu relación con Dios. Así que vamos de inmediatamente al texto. Voy a leer el Salmo 139. Estoy segura que lo has escuchado antes, no sé si completo, no sé si a mitad, gente que tira versos por ahí, no sé si lo has estudiado, pero hoy es el día en que Dios va a hablar a tu corazón y va a restablecer, va a fortificar tu identidad en Él, y hoy vas a descubrir, si no lo sabías, por qué Dios te escogió, por qué eres tan importante para Él. Salmo 139, verso 13 al 16. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. El 17 dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. O sea, que Dios no piensa nada malo de ti, no importa cuán feo sea tu pecado, cuántas cosas malas o feas tú hayas hecho. Dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Voy ahora a desmenuzar este verso, ¿verdad? Vamos a irnos más adentro, vamos a estudiarlo un poquito para ver qué significan estas cosas. Dice, me entretejiste en el vientre de mi madre. Y dice que tejer crea una fábrica, un pedazo de tela, un pedazo de algo. Crea una fábrica, y cómo hace esto es que entrelaza partes o pedazos de hilo. En este caso, de tejer. Tejer crea algo nuevo, algo que no existe. Tú agarras tu aguja y tú agarras tu hilo de tejer y tú vas tejiendo, entrelazando ese hilo hacia adentro, hacia afuera, arriba, hacia abajo, y comienzas a crear una pieza de algo, de lo que sea que tú estés creando, lo que sea que tú tengas en mente, el patrón que tú estés siguiendo, pero tú estás creando algo que no existe, entrelazando ese hilo y esa aguja una y otra vez, dándole forma a ese proyecto, a esa pieza de arte que estás creando. Tú le vas dando forma mientras entra y sale esa aguja. Vamos a definir la palabra coser. Queremos ver la diferencia entre tejer y coser. ¿Y por qué Dios no dice que te cosí en el vientre de tu madre? Porque coser también es con un pedazo de tela, una aguja y un hilo. Así que vamos a ver la diferencia entre uno y el otro y por qué Dios especifica en varias ocasiones que Él te entretejió y no te cosió. Dice que coser conecta múltiples piezas de una fábrica que ya está hecha para formar
un atuendo o una cosa, o un objeto, un cojín, una camisa, un pantalón, lo que fuera. Cuando tú coses, tú coges 2 pedazos de tela o varios pedazos de tela y con la aguja y el hilo tú vas entonces entrando, la aguja entra y sale para unir algo que ya está hecho y darle forma y crear otra cosa. Así que tejer, tú estás creando algo que no existe con el hilo y la aguja y le vas dando forma. Coser, tú coges algo que ya existe, 2 cosas que existen, 2 pedazos, 3 pedazos, lo que fuera, y tú con ese hilo y aguja, tú creas otra cosa nueva, le das forma y lo haces como tú quieras, como tú tengas en mente. Porque esto es importante, porque la palabra dice que Dios te entretejió en el vientre de tu madre, no te cosió. Dios te entretejió porque Él te creó desde cero. Él no cogió cosas que estaban hechas y las cosió y las unió a ver qué salía. No, Dios sabía lo que estaba haciendo cuando te estaba creando a ti en el vientre de tu madre, porque Dios todo lo hace con propósito. Por eso Él te entretejió adentro, afuera, algo que no existe. Tú no eres una copia ni una réplica de nadie, ni tienes que ser como nadie, porque Dios se dio la tarea de entretejerte en el vientre de tu madre y Él no te cosió, Él no cogió 2 cosas que existían para hacer otra nueva. A diferencia de lo que el mundo te hace creer, quiere que tú hagas, el mundo, a diferencia de Dios, Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas que no existen, las trae a existencia, dice la palabra. El que llama las cosas que no existen como que ya son, dice en el libro de los Romanos. El Génesis dice que Dios habló y llamó a la existencia la tierra. Lo que ya estaba, le dio orden. Le dijo, párate aquí, ubícate aquí con su voz. Él creó, Él estableció, Él formó con su voz. Si tú no conoces quién tú eres ni cómo Dios te formó, el mundo va a comenzar a coser en ti cosas que el mundo cree que tú necesitas. Cuando tú coses, repito, tú unes 2 cosas que ya existen, así que el mundo va a intentar coser en ti cosas que el mundo cree que son buenas y que tú necesitas. Deja de ponerte un poco de botox en los labios, pintarte el pelo, porque estás como fea, déjame arreglarte. Y empieza a coser en ti cosas que no necesitas, pero que el mundo te hace creer que sí. Empieza a coser una mala actitud, empieza a coser autoridad, empieza a coser el no respetar a otro, empieza a coser que te creas la más que se sabe todas las cosas, empieza a coser todas estas cosas que tú no necesitas, pero que el mundo te hace creer que sí. El mundo quiere coser en ti cosas rotas, cosas que no sirven, cosas que no te hacen crecer, que no te embellecen, pero que el mundo te hace pensar que sí. Yo no estoy diciendo que pintarte el pelo es malo, yo me pinto el pelo. Pero cuando te hacen creer que eso es necesario, porque sin pintarte el pelo tú eres horriblemente horrible, si eso es o terriblemente horrible, pues ahí hay un problema. Si tu identidad depende de el maquillaje, del pelo, del botox, de la ropa que llevas, si tu identidad depende solamente de eso, entonces hay un problema. Dios repite varias veces que Él te entretejió, Él no te cosió, porque Dios no coge lo usado, Dios no coge lo viejo, Dios no coge... Cuando tú coses algo que tú unes 2 cosas, eso se puede romper, se puede deshilar, eso puede no coserse bien, quedarse a un lado como que así por fuera, que no lo terminaste. Cuando tú estás tejiendo, si no lo haces bien, tú dañas el diseño. No hace sentido. Lo que tú estás queriendo proyectar o crear no va a ser porque lo hiciste mal o te fuiste por otro lado que no era. Por eso dice que Él, en la oscuridad, en lo secreto, Él te entretejió con cuidado. Él se tomó su tiempo para que eso quedara bien, funcionara bien en base a lo que Dios tenía en su mente. Dice que Dios nos hizo maravillosamente complejos, que el mundo señala que ser complejo, diferente, es malo. Mira, es demasiado picky. Mira, es como que qué difícil tú eres. No, es que yo soy complejo porque así me hizo Dios, maravillosamente complejo. Algo complejo es algo que está compuesto de muchas partes interconectadas, lo que lo hace difícil de entender. Por eso es que los demás no te entienden, te critican, te señalan, te abuchan, como que tú quieres hacer esto y te quitan el aliento, te desaniman de estas cosas que ellos no entienden, porque es que Dios no te hizo para que el mundo te entienda, Dios te hizo para que permanezcas con Él.
no para buscar aprobación ni entendimiento de las personas allá afuera, ni del mundo, ni de nadie. Dios nos hizo maravillosamente complejos a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué hablo estas cosas? ¿Por qué hablo este episodio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué siento que es necesario para cerrar esta serie? Porque fue Dios quien te creó. Fue Dios quien se tomó su tiempo para entretejerte en el vientre de tu madre. Fue Dios quien te conoció antes de que nacieras. Fue Dios quien te vio mientras ibas cobrando forma, como para pensar que Dios nos abandona, como para pensar que Dios no nos ama. ¿De verdad tú crees que Dios se tomó todo ese tiempo? Que Dios tomó una pausa por decirlo así, en sus quehaceres, porque mira que muchas cosas tiene que hacer Dios y a qué tanta gente tiene que velar y todas estas cosas, y Él se tomó su tiempo contigo para nosotros pensar que Dios no nos quiere, nos abandona, nos rechaza, para juzgar a Dios por otras personas. Eres única, eres escogida, eres suficiente, eres merecedora, eres hija, no solamente escogida, sino formada por un Dios todopoderoso, por un Dios que te ve, por un Dios que te escucha, como escuchó Agar, como escuchó el clamor de Agar. Deja de aceptar que el mundo siga cosiendo en ti todas estas identidades y todas estas cosas que no te pertenecen. Cuando tú coses algo, cuando tú coses algo, tú puedes coger una tijera y cortar así el hilo y la ropa se va a desprender. Pues corta el hilo de todas esas cosas que el mundo ha cosido en ti, que no te pertenecen, esas mentiras que el mundo te ha hecho creer. Córtalas, remuévelas de ti y deja que salga la creación y la obra de arte que Dios hizo contigo. Deja que Dios te siga formando, deja que Dios siga trabajando contigo, deja que Dios sea Dios en tu vida, deja que Dios te ame. A veces no sabemos recibir amor porque no hemos conocido el amor. Deja que Dios te ame, deja que Dios te cuide, deja que Dios provea para ti, deja que Dios sea tu cobertura, deja que Dios sea tu guía, deja que Dios sea tu dirección, deja que Dios sea tu padre, tu esposo, tu amigo. Tienes que dejar que Dios sea todas estas cosas en tu vida para que así entonces puedas caminar en esa sanidad que Él quiere que camines, en ese propósito, en esa dirección, con esa claridad. Pero tienes que remover, dejar que Dios remueva, que corte todas esas cosas que el mundo ha cosido en ti que no te pertenecen. No eres tu abandono, no eres tu rechazo, no eres lo que tu papá o tu mamá pensaron sobre ti o dijeron sobre ti o no dijeron. Mi mamá nunca me dijo que me amaba, pues yo no merezco amor. Mentira, corta ese pedazo de tela que el mundo cosió en ti, córtalo, remuévelo. Eso no te pertenece. Espero que este episodio te haya bendecido, que esta serie te haya bendecido. Espero que sigas avanzando en tu proceso de sanación, pero más importante, espero y oro porque te mantengas cerca de quien único sana, que te mantengas cerca de quien único ama, te mantengas cerca de quien único puede hacer un cambio transformador en tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, Dios quiere que camines en libertad, Dios quiere que camines sana y Dios quiere que camines en eso que Él te llamó a caminar. Hay mucha gente esperando por tu obediencia, hay mucha gente asignada a ti, a tu llamado, hay mucha gente asignada a tu asignación, hay mucha gente que se va a bendecir sobre tu testimonio. Sigue buscando de Dios, reconcílate con Dios, comienza tu relación con Dios, whatever that means for you and your season in life, hazlo. Dios está deseoso y presto para caminar contigo, para usarte, para sanarte. Él quiere hacerlo, le place, porque así es Él. Espero que eso te haya bendecido. Comparte con esas personas que tú piensas, que crees, que estás segura que esto les va a bendecir también en su proceso. No olvides dejarnos un 5-star review y lo que piensas de este episodio y de esta serie, cómo te ha bendecido, cómo este podcast te ha bendecido. Esto simplemente nos ayuda a que más personas encuentren este contenido y también se bendigan de igual manera, así como tú y así como yo me bendigo en hacer estos episodios y conectar con ustedes. La fe activa el reino, familia. Los veo la próxima. Bye.